Shalom, Ubrajó, paz y gracias a todos. Qué bueno que podemos estar una semana más y poder compartir un poco de conocimiento bíblico desde el hebreo bíblico. Gracias por estar conmigo, gracias por estar en este canal. Si has estado otras veces y no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal para que cada semana te llegue programación como esta. Dale suscribirse en la campanita allí para que cada semana te lleguen enseñanzas. Las semanas pasadas he estado enseñando acerca del desierto en el hebreo bíblico. He enseñado también acerca de la palabra del lugar santísimo en el hebreo bíblico. Y hoy voy a estar continuando una serie acerca del perdón en el hebreo bíblico, parte 2. En la primera parte estuve enseñando acerca de la palabra perdón como slijá. Y no hablé mucho, hoy voy a detallar un poco. Y es que esta palabra realmente en su comienzo viene del acadio y no del hebreo. Y en el acadio tenía un significado que tal vez no era perdón. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Era un verbo intraducible en ese idioma que se refería al hecho de salpicar con aguas purificatorias sobre alguien que era enfermo. O sea, era un verbo intraducible que significaba agua curatorias sobre alguien que estuviese enfermo. Realmente significó en el acadio curar mediante la palabra. Interesante. Con el paso del tiempo ya no solo consoniente a la sanación física, sino también empezó a significar sanidad en el alma. Ante un daño moral, una reparación mediante que la palabra, a través de la confesión de que hemos hecho algo malo. Entonces, del acadio significa curar mediante la palabra. Este verbo, esta palabra, selijá, en la Biblia solamente se le atribuye a Dios. El perdón de selijá, que en el acadio significa curar mediante la palabra, tanto un daño físico como un daño emocional y en el alma, que eso es lo que Dios hace con nosotros cuando nos perdona. Dios nos trae selijá, o sea, nos repara mediante su palabra. Muy interesante. Entonces, también estuvimos hablando de palabra en perdón, saná, que quiere decir levantar la cara de alguien. Y hoy vamos a estar también hablando acerca de Mejilá, que la semana cuando emití este tema, estuve hablando un poco de Mejilá y voy a entrar ahí. Y luego vamos a entrar a la palabra Kippur, Kippur o Kippur, que quiere decir expiación. Vamos a ver, Kippur. ¿Ah? La palabra perdón, o sea, también aparte de selijá, que es curar mediante la palabra, el alma, las emociones, los sentimientos, también está Mejilá. La Biblia en hebreo dice, Bejayuli Amar Adonai, Sebaol Ayon, Asher Ani Ose Selu, Segulá, Bejamalti Alejen, Kasher, Yahmor Ish, Albeino, Jaobet Otor. Fíjense, dice aquí a Malaquías 3:17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdone, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Fíjense, la palabra perdón aquí, que lo perdone, es acá, Bejamalti, y los perdonaré. Kasher Yahmol Ish al Beno, así como perdona el hombre a su hijo, Jaobet Oto, que le sirve a él. O sea, ahí vemos otra palabra para perdón en el texto hebreo, que es la palabra Mejilá. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una conexión entre esta palabra y la palabra Mejilá, que significa una pequeña madriguera subterránea o túnel. Algunos dicen que esta palabra compara el perdón con algo que pasa bajo tierra, no se ve desde la transgresión, que permanece arriba. Es
como si la persona que perdona está pasando por alto el delito y no guarda rencor contra aquel que lo lastimó. O sea, cuando Dios hace vigilar, Él pasa por alto el delito y no nos guarda rencor, no guarda eso en el corazón. Cuando nosotros, en el hebreo, cuando está hablando de mejilá, o sea, de este tipo de palabra para perdón, es que pasa por alto un delito. Entonces, usted no guarda en su corazón nada. Por eso sabemos que la Biblia en Proverbio dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Otra cosa cuando pasa el perdón es que Dios borra nuestro pecado. Por eso Isaías 43:25 dice, Anojihu, moje peshaeja, lemani, bejatoteja, lo escol. Dice, yo soy aquel que estoy borrando tus rebeliones, tus pecados, por amor de mí mismo. Bejatoteja, lo escol. Y de tus pecados no me recordaré. O sea, Él es quien borra, Él es quien borra tus rebeliones. O sea, cuando Dios perdona, Él borra totalmente. Así que tiene una culpa, algo que hiciste y que no le agradó a Dios. Adonai moje pesheja. Él no borra el pecado. No se acuerda del pecado. No venga más a tu mente. ¿Qué pasa? Que de la palabra perdón, Mejila, viene la palabra lemajol, que es gozo. La palabra Mejila comparte su raíz con la palabra hebrea majol, que significa regocijo. Y dijo, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. En hebreo, jafachta, istedi lemajol, cambiaste mi lamento en regocijo, lemajoli. Pitachtas aquí, bateafreni, finja, o sea, desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. Cuando nosotros perdonamos, cuando hay mejila, entonces se trae el resultado como le mejor, que significa regocijarse. O sea, si usted quiere regocijarse, perdone a la persona que la ha ofendido. También cuando Dios nos perdona, nosotros podemos obrar le mejor, regocijarse, mejor regocijo. No podemos regocijar en el eterno. Y dice la Biblia que el gozo del eterno es nuestra fortaleza. O sea, el perdón trae consigo fortaleza, porque trae gozo. Nosotros, ¿qué sucede? Que nosotros podemos arrancar el dolor cuando nos damos cuenta que hay una razón por qué tenemos que pasar por algo. Cuando nosotros estamos conectados con el propósito eterno del Padre, entonces podemos arrancar el dolor y podemos perdonar de manera más fácil cuando estamos conectados al diseño eterno y al propósito eterno del Padre. Puede ser muchas veces que tome meses e incluso años entender por qué esto me ocurrió a mí y cómo es que fue para nuestro bien. Por eso José, en la enseñanza anterior, en el perdón, parte 1, dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, le dijo a sus hermanos, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo, yo les sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así lo consoló y le habló. Entonces, cuando vemos el propósito eterno como lo vio José, o sea, José no vio la falta que cometen los hermanos, sino el propósito eterno de Dios cumpliéndose en su vida. Cuando hacemos eso, entonces podemos dejar atrás el dolor. Si usted quiere dejar atrás el dolor, necesita obrar mejilá, o sea, necesita perdonar para traer regocijo. Y para esto, usted necesita conectarse al propósito eterno del Padre. Ahora, ¿qué sucede? Si no podemos alcanzar la libertad que vivimos a través de Mejilá, el perdón, o sea, y estamos ocupados o culpando a otros por lo que ha ocurrido, entonces cargamos con nosotros el dolor donde quiera que vayamos. ¿Sí? Si nos ocupamos de estar culpando a otro y de estar señalando a otro, vamos a el dolor donde quiera que vayamos.
algo que Mejilá trae Majol, pero también Mejilá, si no hacemos Mejilá, si no perdonamos, esta palabra está ligada a la palabra Majalá, que significa enfermedad. Esto puede ser peligroso si nos ocupamos de estar señalando a los demás, porque esas mismas letras, Mejilá, también forman la palabra Majalá, que significa enfermedad. O sea, la misma acción, si nosotros accionamos de manera positiva, haciendo mejila, o sea, perdonando, pasando por alto el delito del otro, borrando la falta, olvidando lo que nos han hecho. ¿Qué sucede? Que recibimos gozo. Pero cuando constantemente estamos pensando en lo que nos han hecho y no podemos perdonar, entonces no puede venir majalá, que significa enfermedad. O sea, de esa misma palabra, de Mejilá, viene Majol, que quiere decir regocijo. Pero también viene Majalá, que quiere decir enfermedad. ¿Cuál de las dos usted quiere? ¿Majalá, enfermedad, o Mejilá, regocijo? Si quiere regocijo, necesita perdonar. Pero si quiere Majalá, continúe con el resentimiento. Yo sé que usted va a seguir Mejilá. O sea, usted va a perdonar para obtener Majol, regocijo, y que toda enfermedad se vaya de su vida. Entonces, no estemos envenenando, nos estamos envenenando cuando no seguimos. La próxima palabra para perdón es la palabra kiper. Kiper. En mi país hay un alimento que se llama, y cuando yo estuve haciendo mi licenciatura en Administración de Empresas Turístico-Hoteleras, en una materia de gastronomía, me di cuenta que kiper, la palabra kiper, cuando eso no sabía hebreo todavía, era árabe. Venía de Arabia. Y kiper son unos bollos de trigos que venden en mi país. Mire, kiper tiene que ver con perdón también. Esa palabra, en este sentido, vamos a ver tres textos que nos van a dar una idea de qué significa. Vamos a leer en hebreo. Belakachta midamo benatata alba karnotav. Bel alba pinot haedatz. Bel hagebul sabiv vejiteta otor bekipartahu. En español, Ezequiel 43, 20. Y tomará de su sangre y pondrás en los 4 cuernos del altar y en las 4 esquinas del descanso y en el borde alrededor, así lo limpiará y purificará. Miren, Bejipartá aquí significa purificar. Esa palabra es muy importante para perdón. Kiper significa espiar, cubrir. En este contexto significa purificar. En otro contexto aquí, interesantísimo ustedes van a ver qué significa kiper ahora. Dice Génesis 6:14. Aseleja tebat atzei gofer, kinin, tase et hateva bejafarta ota mivet umihut ba kofer. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposento en el arca y la calafeteará con brea por dentro y por fuera. Fíjense algo que interesante. Te dirá, guay, ¿cómo vamos a Génesis aquí? Al arca. Aquí la palabra dice, cuando dice, y calafeteará con brea, calafateará con brea. Dice, ve jafartá, ahí está la palabra jafartá, la 3 letras raíz de kiper, que quiere decir espiar. Esa palabra calafateará en hebreo, Bejafarta quiere decir la cubrirá otá, la cubrirá desde adentro. Mi beit, que esto significa casa, mi bait se tradujo como desde adentro, umihud desde afuera, bajofer. Pero ¿qué sucede? Que eso que se tradujo con brea, que es bajofer, tiene la misma raíz que kiper también.
y tiene una forma de participo, kofer, el que está espiando, el que está limpiando, el que está cubriendo. O sea, esa palabra, la palabra perdón se utilizó para cubrir el arca. ¿Sí? Esa palabra calefatear, que es la palabra kiper, se usa el mismo verbo bejafatar. Yo podría traducir ahí como, y tú espiarás. En este sentido es, tú cubrirás el arca por dentro y por fuera. Qué interesante que el arca del pacto, la palabra, disculpe, el arca del pacto, no, el arca de Noé, que es la palabra teva, la teva de Noé, estaba cubierta por fuera y por dentro. Y la palabra que se usó para cubrir el arca fue la palabra para expiación. ¿Será que el autor bíblico nos está diciendo que Noé y sus familiares y todos los que estaban dentro estaban siendo espiados? Habían pasado por un proceso de expiación y por eso fueron salvos. También podemos entender que estaban cubiertos. En pocas palabras, creo que este es el sentido más amplio. Estaban cubiertos con la cobertura del Eterno. Con la cobertura del Eterno. Por eso dice, bejafartá, calafateará, cubrirá. Porque esto en un sentido espiritual es que la cobertura del Eterno iba a estar sobre ellos, porque ellos se había manifestado en ellos la expiación, ¿sí? Por eso fue que Noé y todos los que estaban en el arca fueron salvos, no perecieron, porque estaban operando con una palabra, kiper. Él perdonó, él espió, ¿sí? Noé estaba como un sacerdote, porque eran los sacerdotes que usan esta palabra, o sea, para espiar el pecado del pueblo, se usa kiper. O sea, Noé estaba como un sacerdote, espiando el pecado de su familia, espiando a todos los que estaban en el arca, cubriéndolo para que el diluvio no lo dañara. Y se usó de que Bakofel, con brea, que quiere decir el que está cubriendo, el que está espiando, el que está limpiando. Qué interesante lo que podemos ver cuando podemos acceder al texto en hebreo. Creo que es una idea maravillosa que nos da el autor bíblico. Yo creo que en medio de toda crisis, el Eterno hace expiación, el Eterno nos cubre con su presencia. Vamos a ir adelante a ver dónde más aparece. Y Pedro dice acá, escuchen bien, por eso le decía que Noé estaba como un sacerdote. Porque mira, Bequiper Aarón, ve, ahí está, Bequiper Aarón, y sobre su cuerno hará Aarón expiación, Bequiper Aarón, e hizo expiación, o hará expiación Aarón, al anotar sobre su cuerno, Ajat Bashaná, una vez al año, ¿sí? Mi dan Hatat, Kipurín, también, Kipurín de la expiación, Ajat Bashaná, Yekaper, ahí es, otra vez aparece la palabra, Alav, Lidortejim, Kodesh, Kudashim, Hu la Adonai, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado, para expiación una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo al Eterno. Ahí vemos a Aarón como sacerdote usando la palabra kiper para expiación, así como Noé en el arca usó la palabra para cubrir el arca, para que no fuera destruida. Así como el sumo sacerdote Aarón espiaba, cubría con sangre al pueblo para que no fuese destruido. Asimismo, Noé cubrió el arca para cubrir el arca con kiper para que nadie que estuviese dentro de ella fuese destruido. Sí, qué interesante. Ahora, ¿qué sucede? Esa palabra Kipurín es sumamente importante, que significa perdón. Y ¿sabe usted que hay un día en el lenguaje bíblico, Yom Kippur, el día del perdón? Es el día más sagrado para
el pueblo de Israel. En ese día, dice la tradición hebrea, que Hasatán es atado e inmovilizado y no puede operar, porque es fuerte lo que pasa allí. Porque en ese día cada quien empieza a perdonar. Ese día la manifestación de la presencia de Dios es tan grande, operando misericordia, que Hasatán es atado. Yom Kippur, ¿verdad? El día del perdón, el día de la expiación, el día de donde somos cubiertos. Le estamos pidiendo a Dios que nos perdone y que repare todos nuestros pecados. Es interesante notar que la tapa del arca del pacto se llama Caporet, o tapa de expiación. Fíjese aquí. Benatata et Jacaporet, la Jacaporet, al Aarón, Haidú, Bacodes Jacodashim, pondrá el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Esa palabra para propiciatorio es la palabra Jacaporet, que quiere decir cobertura, cubierta, que es la tapa sobre la cual están los querubines, como lo vemos aquí, los querubines. Esa palabra es interesantísimo. Qué interesante que el lugar más santo del Antiguo Testamento, el de Vil, que de ese tema hablo yo en uno de mis videos, que lo pueden buscar ahí, el lugar santísimo en el hebreo bíblico, el de Vil, o sea, el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba la tapa del arca, se llama Caporet, y Caporet quiere decir tapa de la expiación, tapa del perdón, cubierta de la expiación. O sea, la misma palabra en el lugar más santo, donde entraba el sumo sacerdote, allí estaba la cubierta del perdón, la cubierta de la expiación. Es interesante. Esto se debe al que el arca se usó para expiar los pecados de la nación. Por eso en el arca se expiaban, se perdonaba el pecado de todo el pueblo, no solamente del hombre, sino de todo el pueblo. Es en realidad un sinónimo de la palabra cubriendo. Esta palabra nos proporciona la imagen de que cuando el Todopoderoso perdona a una persona que ha pecado, es como si estuviera cubriendo la transgresión. Qué interesante es. Fíjense algo. Jacapores. Esa cubierta de la expiación, cubierta del perdón, que en nuestra Biblia dice propiciatorio, pero en hebreo podemos ver que está ligada a la palabra aquí, el don del espío, el cubrió. En alguna Biblia se traduce como el asiento de la misericordia. Y el asiento, la palabra para asiento, para silla, quise, puede ser para una silla donde uno se sienta normalmente, de lo que quise, también es se expresa para el trono de Dios. O sea, el Caporet es el asiento de la misericordia. Recuerden que el arca representa el trono de la gloria de Dios. Entonces, el trono de la gloria de Dios, o sea, el lugar donde Dios se sienta, es el asiento de la misericordia. Es un lugar de reconciliación. Qué impresionante. El lugar más santo en el Antiguo Testamento estaba estrechamente ligado con el perdón, la expiación del pecado. Qué interesante. Por eso vemos que el apóstol decía en Hebreo 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él sabía, Pablo, lo que estaba diciendo. Él estaba viendo al asiento de la misericordia, el lugar de la reconciliación, la cubierta del perdón de los pecados. Es impresionante que esa cubierta tenía encima los querubines dorados. También debajo estaba cubierta las 2 tablas de los 10 mandamientos, que en hebreo es Asereja de Barín, las 10 palabras que representaron las 10 dosis
de la naturaleza de Dios sobre la vida de una persona que ha perdonado, tiene la naturaleza de Dios impartida, tiene a Dios impartido en sí. Por eso, caporets, o sea, la tapa que cubría el arca, estaba encima sobre la tabla de los 10 mandamientos, estaba sobre el maná que estaba aquí en una urna, que descendió del cielo, que es una porción de Dios mismo. Una persona que ha sido perdonado y que perdona, tiene una porción de Dios mismo dentro de sí. Y tercero, tenía la vara de Aarón que reverdeció. Una persona que ha perdonado, que ha llegado al asiento de la misericordia, tiene a la vara de Aarón que reverdeció, que significa renovación en su liderazgo. Por eso el apóstol dice en Hebreo 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acércate confiadamente ante el asiento de la misericordia, ante el asiento de la reconciliación, que es el Jacaporens, que estaba en el lugar santísimo. Pero sabemos que al Cristo morir en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó y podemos tener acceso ante el trono de su gracia, ante el asiento de la misericordia, ante el lugar de la reconciliación. Shalom Ubrajot. Yo espero que esta palabra haya llegado a lo más profundo de tu corazón. Espero que te suscribas a nuestro canal para que le llegue a más gente. Suscríbete y comparte este video. Comparte este video para que le llegue a más personas. La próxima semana estaremos por aquí con otro video más acerca del hebreo bíblico. Recuerda acercarte confiadamente ante el trono de la gracia para el oportuno socorro y hallar misericordia en Yeshua HaMashiach, en Cristo Jesús. Así que paz y gracia por la eternidad a tu vida. Shalom, shalom.